Queridos amigos, me complace mucho una vez más hablar en el Ateneo porque el Ateneo es precisamente el lugar del debate, el lugar donde tenemos que escucharnos unos a otros, comentar nuestros puntos de vista y procurar sobre todo, como ha sido en este llamamiento, este deber de memoria de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y de cómo ahora ya somos los seres humanos iguales en dignidad, ya somos capaces de expresarnos, ahora ya no podemos, ahora ya debemos actuar. No podemos decir que no sabemos lo que hay que hacer exactamente, que vamos a ver. No, ha llegado el momento del compromiso. Ha llegado el momento del compromiso, sobre todo con las generaciones venideras. No nos lo perdonarían. Yo siempre recuerdo, y quiero hacerlo ahora al empezar esta intervención, aquella frase final de un libro de Albert Camus que leí cuando todavía estaba en Barcelona, acabando el bachillerato, y que me dejó para siempre este recuerdo de que hay que actuar, que hay que tener esperanza. Como dice Pedro Salinas, el deber supremo es seguir. Esta frase de Albert Camus dice: les desprecio porque pudiendo no se atrevieron. Ahora ya podemos, ahora tenemos que atrevernos. Queridos amigos, desde el origen de los tiempos, siempre ha habido un poder absoluto masculino que ha aplicado el perverso adagio de si quieres la paz, prepara la guerra. Desde el origen de los tiempos, tenemos que reconocerlo. Y claro, lo que hemos hecho, pues hemos seguido lo que nos decía este poder. El 90% de la humanidad, hasta no hace tantos años, hasta hace 40 años, 50, el 90% de la humanidad nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados y no sabía nada de lo que acontecía más allá de su entorno inmediato. Era, por tanto, un momento en que este poder absoluto nos hacía temerosos, súbditos, obedientes, silenciosos. Y así éramos, y así hemos estado. Era todo, como repito, unos pocos hombres sobre el resto de los hombres y todas las mujeres. Ahora las cosas han cambiado, pero ya hace algunos años, y quiero mencionarlo, a este si quieres la paz, prepara la guerra, si vis pacem para bellum, ya hubo algunos que se atrevieron a decir hace más de un siglo, en el año 1919, al acabar la Primera Guerra Mundial, una guerra horrible, de peste, de hambre, de frío. Al acabar aquella guerra, ya hubo un presidente demócrata norteamericano, Woodrow Wilson, que dijo: no, esto no puede ser nunca más. A partir de ahora, la palabra, a partir de ahora, si vis pacem para verbum, prepara la palabra. Vamos a tener una sociedad de naciones, una liga de naciones en Ginebra. Vamos a crear una Corte Internacional de Justicia para la Paz Permanente. Ahora sí, ahora se ha terminado, ahora ya será la palabra la que resolverá los temas. Y una vez más, al cabo de muy poco, se dio la inmensa incoherencia que debe estudiarse, que debe saberse. Los ciudadanos deben ser conscientes de esto. El Partido Republicano de los Estados Unidos dijo que el señor Wilson, que hacía hablando de todo esto, y que allí los que mandaban eran ellos, y se dio la inmensa incoherencia de que el país cuyo presidente había creado la Sociedad de Naciones nunca perteneció a la Sociedad de Naciones. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? Pues esto significa que una vez más Alemania tuvo ocasión de volver a rearmarse, de que en el año 33 ya había un señor llamado Adolf Hitler que podía escribir en su libro Mein Kampf, no me canso de repetirlo. En el año 33 ya podía escribir: la raza aria es incompatible con la raza judía, y con cierta razón en este caso. Había cerca en Italia un señor llamado Benito Mussolini que decía: ¿cómo? Los arios, hombre, los arios, no los romanos somos los que tenemos un imperio, etcétera, etcétera. Y frente al nazismo, el fascismo. Y también hay que recordarlo, porque hay veces que nos olvidamos de lo que significa el resto del mundo. Ahora mismo lo estamos haciendo. Nos creemos que Europa es, pues allí muy lejos, en Japón, había el Imperio del Sol Naciente, había un emperador llamado Hirohito y tenía un general llamado Tanaka que hizo el Plan Tanaka para expansión
del imperio del sol naciente. Ya saben ustedes lo que pasó. En muy pocos años, Manchuria, China, Indochina, Filipinas, hasta se atrevieron a atacar a Pearl Harbor en el mes de enero del año 1941. Digo todo eso para que veamos que ya eran conscientes de que no podía ser que hubiera este poder hegemónico, que teníamos que buscar que fuera a través de la mediación, a través de la escucha, a través de la palabra, que se resolvieran los problemas. Año 1945, después de la guerra provocada, y no tenemos que olvidarlo, una guerra provocada por el supremacismo, por el fanatismo y por el dogmatismo. Esta es la guerra, sobre todo el supremacismo, considerarse superior. Esto llevó a una guerra terrible, la Segunda Guerra Mundial, con holocausto, con todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y al final de esta guerra hay otro presidente demócrata en Estados Unidos que hace un gran diseño. Es un diseño perfecto. Cada vez que lo reviso ahora, encuentro que es que realmente era una obra maestra. Y además, la valentía de encomendar a una mujer, por primera vez en la historia, aparece una mujer presidiendo la Comisión para la preparación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt. Es decir, que hay que reconocer que tenemos un diseño de referencia hoy, de validez hoy. ¿Pero qué es lo que sucedió? Pues lo mismo que había sucedido antes, que inmediatamente el Partido Republicano dijo que no y que había que dar el veto a los 5 vencedores. Lo acabamos de ver ahora. Claro, un multilateralismo con veto no sirve para nada, porque inmediatamente un solo país, aunque haya 192, pero un país solo puede tomar las decisiones que le parezcan oportunas. Esto es lo que tenemos ahora que evitar. Y tenemos que evitar también, y esto es lo más urgente quizá, lo más urgente es el que en estos momentos la Unión Europea, también sobre todo desde principios de siglo, la Unión Europea tiene también veto. ¿A quién se le habrá ocurrido la estúpida idea de que las medidas sobre decisiones a adoptar importantes debe hacerse por unanimidad? Yo siempre recuerdo que el profesor Francesc Gomà me decía en Barcelona, la unanimidad es la antítesis de la democracia. Pues claro, pues ahora resulta que aquí en Europa no podemos tomar medidas porque tenemos que tomarlas por unanimidad, y la unanimidad es la antítesis de la democracia. No puede ser que las Naciones Unidas, sistema multilateral, esté en estos momentos inhabilitada por el veto, y que no puede ser que la Unión Europea no tenga capacidad para ser ella la interlocutora y tenga que ser sustituida, en lugar de ser una unión civil, un sistema multilateral, en lugar de democrático. En lugar de eso lo que tenemos es que recurrir al Tratado del Atlántico Norte, que cada vez es menos el Tratado del Atlántico Norte y más el Tratado de Defensa de todo el mundo en el actual imperio. Queridos amigos, tenemos por tanto que decir, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Tal como está este tema, porque no nos engañemos. Llamamientos los hemos hecho. Ha habido grandes llamamientos desde los años 60, 70. Yo recuerdo a Aurelio Peccei del Club de Roma diciendo que teníamos que limitar el crecimiento, ojo, que tenemos que pensar en nuestros hijos, ojo. La UNESCO creando los programas de reserva de la biosfera, el hombre en la biosfera, ojo con los océanos. Nada, ningún caso. Ya dijimos, lo que tenemos que hacer es una gran cumbre mundial. Recordémonos, año 1992, Maurice Strong, etcétera, en Río de Janeiro, y salimos de allí tan contentos diciendo, ahora ya al menos nos hemos expresado, nosotros los pueblos, ahora sí. Ni caso. De la Agenda 21, que fue el resultado de aquella cumbre mundial, ni caso. Y pasaron 10 años. Y puse en marcha en la UNESCO el programa de Cultura de Paz. Ni caso. Ni caso por eso, porque inmediatamente dicen, nada, todo eso, nada, aquí multilateral, aquí mandamos nosotros. Y se creó el G6 en el año 1986. Mes de octubre del año 1986. Era un momento extraordinario. Era el momento de Nelson Mandela, era el momento en que teníamos a Mikhail Gorbachev, era el momento en que en Reykjavik, y os lo digo porque esto lo estuve muy cerca y lo presencié,
en Reykjavik se propone a Reagan la total eliminación de las armas nucleares y solo se alcanza el 70%, como sabéis. ¿Pero qué es eso? ¿Pero cómo puede ser que sigamos viviendo con la amenaza nuclear? ¿Pero cómo podemos pensar que estamos traicionando a las generaciones venideras de esta manera? Pues nada, el señor Reagan decidió no solo esto, sino que creó el G6. Es decir, que no aceptó la eliminación total de las armas nucleares y creó el G6. Y después del G6 el G7, después del G7 el G8. Y así es como hemos estado dominados y seguimos en estos momentos viendo cómo lo que funciona es el G7 o el G8 o el G20. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es una política de gobernanza plutocrática que tenemos ahora que pensar. La única solución, ¿cuál es? Es el multilateralismo democrático. ¿Por qué ahora os digo todo eso y por qué sigo siendo esperanzado a pesar de los pesares? A pesar de la segunda cumbre en Johannesburgo, con Kofi Annan diciendo esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. En lugar de esto, lo que hicimos fue invadir Irak basados en la simulación y en la mentira. O sea que, ¿cómo puede ser que a pesar de todo eso digamos, ahora es posible? Pues porque en el mes de septiembre del año 2015 hubo como una pausa de esperanza. Porque un presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, un afrodescendiente, por cierto, fue capaz de firmar los acuerdos de París sobre cambio climático. Esta es una de las cosas que ahora tenemos que tener, lo ha dicho muy bien María Victoria, tenemos que tener presentes. Estamos desde un punto de vista ecológico deteriorando la habitabilidad del planeta. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues firma los acuerdos de París sobre cambio climático y firma, sobre todo, esta resolución que propongo que nos la releamos, la resolución del mes de noviembre del año 2015 de las Naciones Unidas, que se llama Para transformar el mundo. Y es la que crea la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digo, porque ya tenemos la solución, ya la tenemos, y además está firmada por el presidente de los Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que sucedió? Pues también lo sabemos. Sucedió que al cabo de 5 meses llega un señor llamado Donald Trump, un insólito presidente, insólito, pero yo esperaba que hubiera una reacción inmediata. El mismo día de su nombramiento dijo, I will not apply the... ¿Pero cómo? Yo pensaba que habría una reacción de Europa. Yo pensaba que diríamos, no señor, usted tiene que aplicar lo que ha firmado su antecesor y si no, inmediatamente Europa deja de adquirir productos norteamericanos, etcétera, etcétera. Nada. Tuvimos un retraso de 6 años en la aplicación de la Agenda 2030. Y ahora, cuando ya lo iban a aplicar entre la pandemia y ahora la guerra, y además la guerra en Ucrania, diciendo que el interlocutor, en lugar de ser la Unión Europea, es el Tratado del Atlántico Norte. ¿Cuál es la solución? Y con eso termino. La solución es que hoy, a diferencia de lo que pasaba hace tan solo 20, 25 años, hoy ya todos somos iguales en dignidad. Esta es la gran riqueza que tenemos. Esta es la gran riqueza que tenemos porque es un cambio absolutamente impensable. Hoy, hombre, mujer, cual sea la sensibilidad sexual, la ideología, la creencia, sea cual sea la etnia, el color de piel, hoy todos los seres humanos iguales en dignidad. Esto es fundamental. Pero es que además, por primera vez en la historia, podemos expresarnos. Por primera vez podemos participar. Por primera vez podemos decir, y lo estamos haciendo aquí, pero después lo tenemos que hacer de tal manera que haya no una móvil adicción, sino una movilización. A ver si somos capaces de, a través de los móviles, decir, no, nosotros los pueblos, ahora aplicamos la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Esto es lo que ahora les vamos a repetir. Esto es lo que esta mañana nos decía María Victoria. Ahora lo que tenemos que decir, nosotros los pueblos, ahora ya sí, porque ahora ya somos hombre y mujer, ahora ya podemos además expresarnos libremente a través de la tecnología digital, vamos a decir al mundo que no aceptamos más gobernanza
plutocrática neoliberal, que no aceptamos más ni G7 ni G8 ni tal, que a partir de ahora nosotros los pueblos. No lo digo yo, no lo propone nadie, lo propuso el presidente Franklin Delano Roosevelt en el año 45 al acabar aquella terrible guerra. Su mujer lo completó con la resolución de los derechos humanos. Y ahora, podríamos decir, ahora nosotros fomentamos este multilateralismo porque ya podemos participar, porque ya somos todos iguales en dignidad, porque ya tenemos voz y porque ya no queremos que la gobernanza del mundo esté en manos de los que únicamente saben aplicar aquella fórmula terrible que debe apartarse para siempre de la fuerza de la guerra. Recuerdo, y con eso termino, cuando un día, en el año 76, visité a Nelson Mandela, que me ayudó muchísimo para la educación, etc. Le visité en Pretoria. Llevaba 3 años de presidente. Un hombre que había dicho, olvidar es imposible, pero perdonar es factible, aunque a veces sea muy difícil. Y le dije, mire, vengo a verle porque yo veo que no tiene ningún apoyo la cultura de paz. Yo propongo que en lugar de la imposición del dominio, en lugar de que sean unos cuantos estos grandes complejos multinacionales, estos grandes complejos bélico-industriales los que nos están mandando, yo propongo que seamos esto, que seamos los ciudadanos los que ahora que tenemos voz podamos expresarnos. Y me dijo, no se preocupe porque en 10 o 12 años las cosas cambiarán. Yo le pregunté, digo, ¿por qué van a cambiar? Y dijo, porque la mujer será la piedra angular de la nueva era. La mujer será la piedra angular de la nueva era. Y le dije, ¿y por qué? Y me contestó algo que tenemos que tener muy presente. Me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. El hombre solo excepcionalmente no la ha utilizado. No quiere decir que a partir de ahora también nosotros no seamos capaces de limitar un poco esta tendencia inmediata al uso de la fuerza. Queridos amigos, multilateralismo democrático es la solución. Hoy ya podemos, hoy ya debemos. Muchas gracias.